La justicia vive momentos decisivos por su plan de reestructuración, los laudos arbitrales y las investigaciones al correísmo. ¿Las reformas que se impulsan serán suficientes? El tiempo no perdona y al Consejo de Participación Ciudadana de Julio César Trujillo se le acumulan cambios fundamentales. El más delicado, la reestructuración de la justicia. En las últimas semanas hemos visto cómo las autoridades encargadas en la judicatura han patinado frente a esta tarea, preocupando a más de uno en el Ecuador. En el programa de hoy analizaremos los avances de esta reforma judicial en un momento en el que el país necesita serenidad para afrontar procesos complejos como los juicios contra el expresidente Correa o los laudos millonarios por el caso Chevron. ¿Estamos haciendo lo políticamente correcto? Lo sabremos enseguida. Hoy nos acompañan Luis Fernando Torres, legislador por el PSC Tiempo de Cambio y vocal del Consejo de Administración Legislativa. Mariana Yepes, jurista y ex fiscal general del Estado. También nos acompañan Ramiro Aguilar, jurista y ex asambleísta nacional. Y Farid Simón, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. Hoy queremos analizar los distintos escenarios que complican el elemento más sensible de la reforma institucional que vive el país. Claudia, ¿a qué nos referimos? El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que lidera Julio César Trujillo se propuso reestructurar la justicia. Por eso, luego de destituir a los vocales de la Judicatura presididos por Gustavo Yalc, nombró a unos vocales temporales, integrados por Marcelo Merlo, Aquiles Rigail, Zobeida Aragundi, Juan Pablo Albán y Angélica Porras. Las discrepancias administrativas en este grupo fueron inmediatas y la judicatura quedó dividida en dos bandos, el de Merlo, Rigail y Aragundi frente al de Albán y Porras. Yo le pedí disculpas a él, y usé la palabra humildes disculpas, porque yo no soy hombre que tengo problemas en pedir disculpas cuando tengo que hacerlo. Creo que los cinco tenemos la conciencia de que no nos debemos a nuestros propios intereses, nos debemos a los intereses de los ciudadanos. Hay que investigar a quienes hayan incurrido en actos de corrupción antes y también hay que investigar a quienes hayan incurrido en actos de corrupción ahora. Además, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, cuestionó el proceso de evaluación del que serían objeto los jueces de este tribunal con duras críticas a Merlo. Demandamos el respeto a los derechos constitucionales que también protegen a los jueces. De existir actos de corrupción, insistimos una vez más, se los transparente, se los juzgue y sancione en un debido proceso. Evaluación que aún no se ha iniciado. Por tanto, al no conocer sus resultados, no puede anticiparse criterio al decir que saldrán varios jueces, muchos, todos, pocos o ninguno. Frente a esta tensión, Trujillo quitó a la Judicatura días atrás su potestad de evaluación, posponiendo uno de los procesos más importantes de reestructuración judicial. Lo que complicaba los objetivos de reforma que nacieron de la consulta del 4 de febrero. Exacto. Por eso esta semana el Pleno de Trujillo devolvió a la Judicatura esta capacidad de sanción para otros casos, ya que hay 287 sumarios disciplinarios pendientes de resolución. El trabajo se acumula, pues el Consejo de Participación tiene pendiente además impulsar todos los concursos para escoger a la Judicatura Definitiva, la Corte Constitucional, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Contralor General y el Defensor Público, que aún siguen con autoridades encargadas. Carlos. Bien, empezamos. Doctor Luis Fernando Torres, da la impresión de que la reforma a la justicia se enredó y que los objetivos de llegar a mayo con estos nuevos cambios a lo mejor no se den o se den como sobre la marcha. Por lo pronto, la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia quedó en suspenso y algunos de los procesos disciplinarios también han quedado en suspenso. A última hora, el Consejo de Participación Transitorio le ha autorizado al Consejo de la Judicatura Transitorio que en el tema de los procesos disciplinarios pueda continuar e imponer sanciones. Es que en la justicia existen buenos y malos jueces. Y los malos
tienen que ser sometidos a evaluaciones, tienen que rendir cuentas y los buenos deben gozar de la garantía para que hagan justicia. Pero estos enredos entre la judicatura, con la forma en la que patina el Consejo de Participación, que les quita unas facultades, les da otras, ¿no empaña el proceso? ¿No hay unos errores que se cometieron, doctor? El problema es que se trata de un Consejo de la Judicatura transitorio. Los 5 miembros son distinguidos juristas, han tenido algunas discrepancias, aunque el momento en que fueron recibidos en la Comisión de Justicia estuvieron todos de acuerdo, los dimes y diretes ni siquiera trascendieron, y yo espero que el Consejo de la Judicatura transitorio, por el tiempo que le queda, haga lo que le corresponde. Evaluar no a los jueces de la Corte Nacional, sí a otros, y aplicar los procesos disciplinarios para sancionar a los malos jueces, aquellos que archivan demandas para no conocerlas, aquellos que no admiten recursos de casación siendo con jueces, evaluando argumentos de los recurrentes, que se garantice la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. Pero, doctor Ramiro Aguilar, a usted yo le he notado como decepcionado de este proceso de evaluación de la justicia, de cómo ha trabajado la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana en este tema tan sensible. Yo creo que más que decepcionado, escéptico. Creo que el escepticismo es bueno en un momento en el que la euforia nacional casi les ungió a en santos, en sudadores de agua bendita, a quienes integran el Consejo de Participación Ciudadana. Usted era uno de ellos, doctor. Yo era de aquellos que promovía la consulta, que votó por el sí y que creía y sigo creyendo en un Consejo de Participación Ciudadana, pero sometido al ordenamiento jurídico. Usted decía jurídico. que Taita Luis Macas, esa era su expresión, y Julio César Trujillo eran hombres honorables e incorruptibles. No, pero es que eso no está en duda. Lo que está Entonces, en duda es que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se haya investido de poder constituyente, cuando todos los abogados que estamos sentados en esta mesa sabemos lo que implica el poder constituyente, y que nace de la voluntad popular en una asamblea constituyente. Y yo he oído varias declaraciones de consejeros del Consejo de Participación que podemos hacer lo que quiera porque ejercemos poder constituyente. No, señor. O sea, se desbordaron ellos. Exactamente. Entonces, mi escepticismo es frente al desborde, frente al hecho de que no hayan entendido que más allá de su probidad individual, que no está en duda, y que tampoco es una credencial per se, porque si no, nombre usted a la priora de las monjitas carmelitas y será la mejor presidenta de la República. No necesariamente. ¿Por qué? Porque se necesita conocimiento, autoridad y límites. ¿Y eso empaña cualquier proceso tan sensible como el de reestructuración de la justicia, por ejemplo, doctor? Bueno, ya lo empañó. O sea, estamos hablando frente a un hecho consumado. Tanto lo empañó que el propio Consejo de Participación Ciudadana le dijo al Consejo de la Judicatura Transitoria, no vaya más. Exactamente. Bien, y doctora Yepes, ¿es urgente la reestructuración de la Corte Nacional pese a todos estos problemas internos? ¿Cree usted que sin ese paso no es posible avanzar en la transición que se trazaron hasta mayo del próximo año? Bueno, yo no creo que sea urgente. Yo creo que más bien debemos comenzar por el inicio, como es el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es pues un órgano disciplinario administrativo de la función judicial y está encargado de la parte de control precisamente disciplinario. La actividad de evaluación de todos los funcionarios de la función judicial, comenzando por la Corte, es una facultad constitucional. Y si el Consejo de Participación Ciudadana le suspendió esa actividad, no quiere decir que le haya suspendido otras. Por eso me extraña que le haya devuelto, le haya restituido la actividad sancionadora. Eso está dentro de las actividades propias del Consejo de la Judicatura. ¿Y eso qué demuestra? ¿Desconocimiento, improvisación? Yo creo que no, lo que pasa es que se trata de enderezar la situación que actualmente está viviendo el país respecto del actual Consejo de la Judicatura. ¿Y ellos no ayudaron a solucionar? Sí, me parece que hubo errores que se cometieron y se demoró mucho en fijar los parámetros, los estándares para hacer una evaluación correcta. Y mientras la Judicatura trata de recomponer el problema que surgió semanas atrás, en estos días surge nuevamente las denuncias de corrupción a lo que hicieron los anteriores vocales. ¿Hay legitimidad para avanzar en esos procesos? ¿Eso sí se debe acompañar? Yo creo que sí. Si están nombrados como miembros de un Consejo de la Judicatura transitorio, es transitorio, el Consejo de Participación también es transitorio. Estamos viviendo una época de transición, pero tienen ahí todas las facultades. Está bien que se conozcan aquellas denuncias, a aquellas irregularidades cometidas por los anteriores miembros del Consejo de la Judicatura, que son muchas, no solamente aquellas que se mencionan por los medios de comunicación el día de ayer.
Bien, doctor Simón, en ese punto, ¿usted avisora que de aquí a mayo podamos contar con una justicia independiente? ¿Les queda un camino enorme que no se pudo lograr? ¿Fueron demasiado ambiciosos? Yo creo que hubo un alto grado de ingenuidad, pero era necesaria casi esa ingenuidad cuando se presentó que el Consejo de Transición y la consulta iba a provocar un gran cambio en el país. Creo que era necesaria esa ingenuidad, porque si uno de los mensajes más potentes que tenía que darse al país es la necesidad del cambio, la necesidad de la transformación. Porque esta idea casi instituida hacia afuera, porque hay que recordar que aquí hay dos miradas, una mirada interna en el Ecuador y una mirada externa sobre el Ecuador, sobre lo que está pasando en la justicia. Yalc, con números, Gustavo Yalc con números, demostró que efectivamente la justicia antes era realmente mala, funcionaba muy mal, sin discusión, y tampoco es que era una justicia independiente. Y con esos números, él logró colocar el tema de la eficiencia en la mesa, el problema de los edificios, el tema del número de jueces por cada 100.000 habitantes. Llegar a los casos de la gente del pueblo, los más comunes, que eran más rápidos de tramitar. Más rápidos, y había temas en la justicia penal, en todos los temas de justicia, hay que reconocer eso. Sin embargo, ninguna justicia puede ser designada con ese nombre si no es independiente. Y se construyó una estructura institucional muy compleja, pero muy, muy compleja. De hecho, yo creo que el gran problema que se toparon los consejeros en ese momento, los consejeros designados recientemente, era esta complejidad. Una estructura que había construido redes de control, de presión, instrumentos legales que se pusieron a servicio de ese control político. Ahora, no es que todos los casos terminaban en el control político. Cuando usted habla de que fuimos ingenuos, ¿no quiere decir que en mayo del 2019, cuando vengan los nuevos miembros del Consejo de Participación, nos vamos a sentir como estafados de este proceso? Si ellos logran poner las bases de la reforma... ¿En qué temas? Primero, un nuevo sistema de evaluación de jueces que sea justo con el rendimiento de cada juez, pero que sea justo con la independencia judicial, es decir, garantice la independencia, un sistema general. Un sistema de elección donde estas subjetividades que permitía que desde el Consejo se controlen algunos nombramientos desaparezca. Un sistema de compras y de adquisiciones que no favorezca la corrupción, porque es un todo. O sea, esas líneas grandes son las que podrían como garantizar siempre un trabajo futuro. Claro, siempre sumado a un tema que es condición fundamental, que funcione el sistema. Porque si una cosa estamos viviendo ahora, y aquí hay un abogado que practica permanentemente en materia penal, si una de las cosas que estamos viviendo ahora es una regresión en algunos temas, porque ante la sensación de no control, hay algunas prácticas que están volviendo. Ahora, no podemos tener, yo creo que los cristianos tienen una historia en el país sobre la justicia que nadie les puede quitar de encima. El primer acto burdo de control en el regreso a la democracia fue el rodeado de tanques de Febres Cordero a la Corte. Y eso nadie va a negar. Y una repartición que había en la Corte, en un momento de la Corte Suprema de Justicia, entre socialcristianos y otros, donde claramente había una presencia política. Había muchos dueños de la justicia, no había uno solo. El problema en el periodo de los 10 años es que había un dueño. Y ahora hay que buscar cómo superar esa situación. Pero si queremos superar la situación haciendo más de lo mismo, en mayo estaríamos otra vez discutiendo aquí qué hacer. ¿Usted cree que hay una regresión en algunos procesos que se miran como que, y mucha gente dice, al estar mero en la judicatura es porque los socialcristianos se tomaron la justicia otra vez? Bueno, a Farid mejor le queda ser decano que político, porque las apreciaciones que ha hecho son de un político. En todo caso, a uno de los padres de la separación de poderes, el francés Montesquieu, se lo enterró en el país sin duelo ni velorio. Recordemos lo que sucedió el 30S, época que inicialmente aplaudió Farid. El 30S procesaron y sancionaron a inocentes. ¿Qué se ha hecho frente a esos fiscales y jueces? Luis Fernando, nunca aplaudió el correísmo. Ah, eso está bien. Nunca. Vale la aclaración. Yo quiero aclarar, vale. creo que estamos confundidos de Simón. Yo tengo un hermano que trabajó en el gobierno, que fue cercano a Alianza País. Yo, desde el primer día, escribí, y tengo además mis columnas, 10 años de columnas criticando la acumulación de poder. Vale la aclaración, Está doctor. bien, entonces esa aclaración sirve porque la acumulación de poder llevó, por ejemplo, a que el 30S se procese y se castigue, se sancione a inocentes. Allí uno puede ver a dónde condujo la acumulación de poder. La gran pregunta es la siguiente: ¿y qué ha pasado con esos fiscales y jueces que se prestaron para hacer reverencia al poder de turno? Y con esa pregunta nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. El expresidente Rafael Correa enfrenta a la justicia. ¿En qué casos? Se lo contamos luego del corte, aquí en Políticamente Correcto.
Mientras la justicia sigue en transición, existen 3 casos en los que se ha vinculado al expresidente Rafael Correa y cuyo tratamiento son un reto para demostrar la independencia judicial. Veamos. Caso Balda. Es el primer caso en que la Fiscalía pide que el expresidente Rafael Correa sea llamado a juicio por supuesto intento de secuestro de Fernando Balda y también por asociación ilícita. Pablo Romero, exdirector de la CNAIN, y los oficiales Raúl Chicaiza y Diana Falcón también irán a juicio. Durante el gobierno de Correa, Balda se convirtió en su opositor y huyó a Colombia, donde vivió 2 intentos de secuestro en el año 2012. 3 meses después fue deportado y cumplió una condena de 3 años por atentar contra la seguridad del Estado. Un policía que participó en el operativo colaboró con la justicia para resolver este caso. El fiscal general Paul Pérez Reina calificó a este delito como un crimen de Estado. Caso Odebrecht. La Fiscalía abrió una investigación previa por delincuencia organizada contra el expresidente Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, el expresidente de la Asamblea José Serrano y la empresa brasileña Odebrecht. En este caso, Glass ya cumple una pena de 6 años de prisión por asociación ilícita. Su tío Ricardo Rivera, el excontralor Carlos Polit y el exministro de Electricidad Alexei Mosquera también fueron sentenciados por los sobornos de la constructora brasileña en Ecuador. Caso 30S. La rebelión policial del 30 de septiembre del 2010 sigue sin resolverse. Las investigaciones por la muerte del oficial del GIR Froilán Jiménez se reactivaron, luego de que su familia y abogados insistieran en que el caso dejó cabos sueltos. Se realizó la reconstrucción de los hechos y el fiscal Fabián Salazar dijo que fue una ejecución extrajudicial, pidiendo que se vincule a Rafael Correa y su ministro de Defensa, Javier Ponce, por haber dado la orden del rescate. ¿Realmente hubo un intento de golpe de Estado y magnicidio? Bien, Farid Simón, ¿podemos pensar nosotros que la justicia ecuatoriana está lista para llevar estos casos en derecho en pleno proceso de transición? Son casos muy complejos. Tiene menos condicionamientos, me parece, que antes. Y de hecho, las decisiones que se han ido tomando en los últimos meses dan cuenta de que este control absoluto inicial ha sido perdiendo. Correa empezó a perder los casos donde antes ganaba a todos. Han sido vinculados a algunas personas que eran impensables que estén vinculadas. Acaba de pasar algunas decisiones sobre el 30S que tampoco era impensable, porque esta estructura que se armó alrededor del 30S es la mejor representación del control de la política, de la justicia. Porque se construyó un relato, el relato del intento de magnicidio, el relato del secuestro, y se construyó toda la institucionalidad alrededor para sostener el relato. Pero el problema es que muchos de ellos son los mismos, Carlos, son los mismos, las mismas no han cambiado, algunos han cambiado, pero la estructura general del sistema está ahí, intacta. Entonces no hay una preparación. Hay algunos que pueden llevar adelante las cosas, pero todavía hay tensiones internas. Por eso, era un poco ingenuo, como dije hace un rato, que pensar que el Ecuador en unos pocos meses iba a dar el salto. Esa vuelta de 180 grados que colocaba en otra situación. Pero fatalmente coincide este momento con la ebullición de estos casos. Entonces, cuando uno ve que la justicia tiene que administrar caso Odebrecht, caso Balda, caso 30S y un montón de casos que vienen desde la Contraloría, la deuda pública, el manejo de las cuentas electorales, los medios públicos. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Esta avalancha está lista, la nueva justicia, en este proceso de transición? Es que decir que hay una nueva justicia no es cierto. Hay algunos funcionarios reemplazados por otros, o sea, hay algunos funcionarios nuevos que reemplazaron a los claramente cercanos al poder, pero la estructura del sistema no ha cambiado. Básicamente los jueces son los mismos, los fiscales mayoritariamente son los mismos. Y eso tiene que hacer el nuevo Consejo. Eso tendría que ser el nuevo Consejo. Ahora, no significa, porque siempre es un poco injusto uno cuando hace esa declaración general. Hay jueces independientes, hay fiscales independientes, hay personas honestas en el sistema. El problema son estas redes que ya denunció, porque hay que recordar todo lo que hemos venido viendo las últimas semanas, las discusiones, ¿no? Las redes internas que fueron denunciadas por Juan Pablo Albán, que fueron denunciadas por Angélica Porras. Lo que dice básicamente es, cierto que el Consejo fue removido, el Consejo de la Judicatura, pero las redes que estaban montadas siguen ahí. Perfecto. Doctora Yepes, ¿y cómo despejar la tesis que maneja ya el correísmo? De que todos estos procesos que se acumulan y de que hay unos cambios, incluso
de cúpulas, más no de funcionarios, están abonando a la idea de una persecución política. Bueno, es parte de la defensa que él está ejerciendo, ¿no? Él lo ejerce de esa manera, con ese criterio, y revierte lo que él hacía en su momento. Él perseguía políticamente a la mayoría de personas que no estaban de acuerdo con su criterio, con sus opiniones, con su quehacer, y se valió de la justicia. No olvidemos que la parte álgida, la parte difícil de la administración de justicia es la justicia penal. Y no solamente en este gobierno. Bueno, este gobierno dio una demostración de un abuso de poder extraordinario, pero siempre la justicia penal ha sido utilizada para abusar de los enemigos y para favorecer a los amigos. Cuando tenemos un presidente del Consejo Transitorio de Participación como Trujillo, que habló de que eran una caterva de pillos los de la judicatura, cuando tenemos una defensora del pueblo que llega y abre unos espacios de disculpas públicas por las violaciones a los derechos humanos, tenemos una Corte Nacional de Justicia que está abriendo unas mesas especiales para analizar esos delitos políticos, ¿se puede pensar que hay un afán persecutorio o de ajuste de cuentas con el correísmo o no? No, yo personalmente no creo, me parece que están actuando como debían haber actuado siempre los jueces. Ellos me parece que estaban atemorizados. Yo debo poner especial mención a los fiscales, porque los fiscales son los que inician los procesos. Y acordémonos del tema 30S que aquí ya acaba de mencionar el doctor Farid Simón. ¿Quiénes son los que iniciaron? Fiscales. Entonces hay unos 3, 4 o 5 fiscales que fueron las estrellas en la persecución en esta materia. Y ellos continúan. Y ellos continúan en las funciones. Yo no creo que deban hacerlo, y aparte el Consejo de la Judicatura en su momento, cuando vaya a evaluar no solamente a la Corte Nacional, sino también a los fiscales, y también a los jueces, y también a los tribunales de garantías penales, y también a las Cortes Provinciales, no sé si ese sea un parámetro, porque es muy delicado. Estaremos ingresando al quehacer jurisdiccional, lo cual es delicado también, ¿no? Doctor Aguilar, ¿cómo marcar esa diferencia entre perseguir y hacer justicia? Las pruebas. La diferencia son las pruebas. Si usted comienza a emitir desde la Contraloría informes con indicios de responsabilidad penal como hojas volantes. ¿Y eso ha ocurrido? Por supuesto, y además ha complicado las herramientas financieras del gobierno actual. Tema de certificados de tesorería, tema de preventas petroleras. Endeudamientos. Si usted comienza a presentar denuncias como barajas, si usted quiere presentar inicios de investigaciones previas, igual, sin ningún control, sí, se va a llenar de noticias. Es decir, el fiscal a cargo del tema va a salir en los periódicos todos los días. Más aún cuando tenemos un excontralor que está condenado por haber tapado todo, pues. Está prófugo, ¿no? No llegó a estar condenado. Y ahí es donde yo quiero hacer un hincapié especial. No se trata solamente de denunciar, porque el Ecuador está lleno de denunciólogos, sean fiscales, sean contralores, sean opinadores, denunciólogos a millones. ¿Cuántos de esos juicios terminan? ¿Cuántas condenas efectivas hay? Y sobre todo, se ha repatriado $1 millón, uno solo, de la enorme cantidad de plata que se robaron. Que yo sepa, solo lo que los panameños le capturaron a alguien de Petroecuador, y por ahí algún lío que hay de divorcio en los Estados Unidos. ¿Se sigue politizando la justicia, pues? ¿O se le sigue viendo desde una lógica política? Mire, Carlos, objetivamente, la persona que gana la presidencia de la República en el Ecuador debe estar clara siempre en una cosa: no está seguro de terminar su periodo, pero sí debe estar seguro de que después de concluido su periodo va a tener un juicio penal. Todos, sin excepción, los expresidentes de la República han tenido juicios penales. Todos, sin excepción. ¿Y estamos listos para enfrentar esta andanada de juicios? Porque hay un revanchismo brutal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es la diferencia entre el revanchismo y la justicia? La sólida, objetiva y fuerte prueba. Doctor Torres, ¿cómo lograr que esa justicia no termine empañada por la política? Con cambios legales. Está por aprobarse en la Asamblea Nacional una profunda reforma al Código Orgánico General de Procesos para que los ciudadanos
no pierdan los casos como perdían en la justicia contencioso administrativo tributaria. Pero por otro lado, el gobierno utilizó políticamente el veto total a la ley anticorrupción para mandar uno nuevo y estar a tono con las críticas que empezaron a hacer. Entonces está jugando políticamente. Claro, yo no encuentro una explicación para ese veto total. Pero en lo otro, lo que le quería decir es que en la década pasada, el ciudadano perdía su reclamo, siempre ganaba el Estado. Eso queremos terminar, para que se coloquen en igualdad de condiciones, para que el ciudadano sepa que si le enfrenta al Estado puede ganar, y no como venía ocurriendo en el pasado, que los jueces hacían una reverencia al poder de turno y sentenciaban en contra del ciudadano. Eso significa que estamos anticipando la posibilidad de que se empiecen a abrir juicios contra Correa ya en firme. Bueno, en la justicia penal es otra cosa y como han dicho los distinguidos amigos penalistas, allí deben primar las pruebas sin injerencias políticas. Yo le comento en la justicia no penal, la ordinaria, civil, comercial, contencioso administrativa y contencioso fiscal. Y ojalá también en la constitucional cuando conocen los jueces, porque la regla general en el periodo pasado era que un ciudadano presentaba una acción de protección y el juez le negaba, porque le hacía reverencia al poder en lugar de defender los derechos del ciudadano. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, pero antes Claudia Robrán nos indica quién es la políticamente incorrecta de la semana. Esta semana hizo noticia la asambleísta Sofía Espín por la visita en la cárcel a Diana Falcón, procesada en el juicio por el caso Balda. En estos días que el líder de su agrupación, el expresidente Correa, se juega su futuro político. Me acerqué donde ella está para ver las condiciones en las que se encuentra. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende, solamente está interesado en llegar a un acuerdo para vincular al presidente Correa. Entonces conversamos con ella. Es importante comentar que cuando yo le decía, tú sabes que no tiene nada que ver el presidente Correa en esto, ella me asentía con la cabeza, pero nada más, solo fue un saludo, una conversación y nada que no pueda hacer ningún ciudadano y que peor no pueda hacer un asambleísta. La visita de Espín, así como la de una abogada de Caupolicán, Ochoa, quitan fuerza a la defensa del exmandatario. El gobierno de Moreno también debe aclarar cómo se autorizaron esas visitas. Volvemos con más aquí en Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctora Mariana Yepes, retomando un poco las ideas del bloque anterior, ¿usted cree que Rafael Correa es este momento la prueba de fuego para la justicia? Creo que sí, pero también otros exfuncionarios. Estamos ahora frente a, yo creo que un caso completamente complicado es el de 30S. Y ahí también no solamente son subalternos, sino altos jefes militares. Eso desde luego que recae, como ya lo manifestó el excomandante, quién era el máximo jefe que ordenó la última agresión. Perdón, para acotar, o sea, ¿a usted le preocupa más la complejidad del caso 30S que, por ejemplo, el desenlace que puede tener en estos días el caso Balda, por ejemplo? Bueno, es que el caso Balda ya prácticamente ha desenlazado, ¿no? Existe la acusación del fiscal y esa está de acuerdo con la acusación particular también, y todos los hechos están suficientemente claros. Así el fiscal tenía, exactamente, montaje, por más que lo diga que es montaje, no es montaje, porque existen pruebas escritas, existen elementos de convicción escritos, todavía no son pruebas. Después de la resolución que dicte la jueza en estos días, porque me parece que para hoy precisamente había convocado para la lectura del auto. Entonces, ¿qué sucedería? Sucedería que pasa a una de las salas de la Corte ya para que se inicie la etapa de juicio. Y hoy no tenemos recursos, simplemente pasa a la etapa de juicio. Y jueces evaluados, ¿no? Que se someterían a evaluación. Bueno, pero depende, depende porque depende de los tiempos, porque ya pasará a la sala. Ahora, como ya los jueces, no solamente en la Corte, sino a nivel general, ya no tienen esa presión y ese control que existía. Porque no olvidemos que el Consejo de la Judicatura ejercía también una influencia muy grande y tenía personas encargadas de estar presentes en las audiencias de los tribunales. Volvamos al tema del 30S. Usted dice que es importante este caso porque no solo se magnifica todo alrededor de Correa, sino de funcionarios fiscales, militares, etcétera. Exactamente, yo creo que existe una serie de personas involucradas y además es un hecho que se configuró precisamente para sostenerle en el poder, para darle un poco de espacio para perdurarse en el poder. Farid Simón, en materia de derechos humanos, ¿cómo la justicia puede enfrentar un caso tan grave como el del 30S, por ejemplo? A ver, yo creo que más allá de los casos individuales donde ha habido mucha injusticia con muchas de esas personas, hay la idea de repensar esa historia de manera objetiva.
se construyó una historia. La historia dice que hubo un secuestro, la historia dice que hubo un intento de magnicidio, la historia dice que hubo un intento de golpe. Y se armó de tal manera las cosas que hubo una comisión del 30S que sacó un informe increíble porque realmente era fantasioso. Totalmente dirigido y a que mantener se esa acompañó de sentencias judiciales que querían ratificar esa historia fantasiosa, totalmente fantasiosa. Sin embargo, hay que recordar que sí existieron faltas. Tal vez no hubo secuestro, intento de magnicidio e intento de golpe, pero efectivamente hubo una acción ilegal de algunos militares y policías, hubo actuaciones que violaban la ley de algunos de ellos. Entonces, lo que hay que volver es a contar la historia y creo que necesitamos un baño de verdad. Y ahí Correa es una pieza fundamental. Correa es una pieza fundamental además por varios temas. La primera es que el mito de Correa, de la persecución política del sistema de justicia está ahí. Y hay un 30% de seguidores de Correa que no importa lo que vean, no importa lo que lean, no importa lo que se les diga, van a creer que Correa es una víctima y con esta estrategia que tienen, porque hay una estrategia clarísima. De los correístas. De los correístas y de Correa, que es construir la idea del lawfare, que es lo mismo que pasa en Argentina, lo mismo que se dice en Brasil, incluso en Nicaragua y en Venezuela, que es decir, que son víctimas de la persecución jurídica por sus ideas progresistas. Esa estrategia solamente puede ser desmontada si el sistema de justicia es independiente y podemos determinar con claridad responsabilidades a partir de las pruebas. ¿Y en qué momento vamos a constatar que es independiente? Le juzgan, por ejemplo, a Correa o le ponen este juicio en el caso del caso Balda. Entonces van a decir, no, pues hay una persecución a Correa. Bueno, en el caso Balda hay una particularidad, fíjese, en Colombia está condenados gente que participó en el secuestro. Hay gente que ha declarado su participación en ese proceso. Hay información suficiente alrededor del caso. La pregunta es cómo se litiga el caso, porque todavía no hay pruebas, cómo se lleva el caso, si es capaz el fiscal de presentar esas pruebas de manera correcta, para desvirtuar la idea de que es un proceso político. Ahora viene una cuestión, hace un rato hizo una pregunta sobre el rol de Trujillo y el rol de la defensora del pueblo, Gina Benavides. Ellos no tienen decisión sobre el sistema, es más, al haber aplazado la evaluación de los jueces, el principal elemento que tenía la defensa de Correa política, esta idea política de que hay una persecución, se desmontó, porque no están en este momento sujetos a la evaluación, que en caso contrario, si era verdad, iban a mantener el discurso de que jueces sometidos en una evaluación, bajo una evaluación, estaban juzgando a Correa. Yo digo, el sistema de justicia no ha cambiado en lo esencial, porque puede decir, es el fiscal, sí, es el fiscal, es otro, pero los demás son los mismos. Así que esta idea de que es una justicia puesta para perseguir a Correa tiene un problema, una dificultad técnica y una dificultad volviendo de hechos. Volviendo al tema del 30S, doctor Torres, ¿usted cree que una forma de solucionar y calmar las cosas es esta amnistía general que se está pidiendo ante la Asamblea? Para sanar ese tema y enfocarse quizás en las altas cúpulas, en los grandes rectores de ese tema, como dice la doctora Yepes. La amnistía que está tramitándose en la Asamblea a pedido de varios de los afectados sería una vía, pero no sería la única, porque si solamente vamos a depender de la amnistía, ello significaría que se cierran todos los demás espacios para investigar a los fiscales que estuvieron al servicio de la persecución y a los jueces que condenaron sin pruebas a inocentes. Hay que tener cuidado con el cómo Mucho se maneja cuidado, la la amnistía tiene que avanzar, pero la amnistía no puede cerrar otras vías. Además que el tema de la amnistía es complejo, no es cuestión de que presento el papel y la Asamblea vota. Es un asunto que toma su tiempo. En todo caso, los que fueron sentenciados habiendo sido inocentes, los que fueron procesados sin prueba alguna, aquellos que perdieron su carrera en las filas policiales y militares, aquellos que vieron que sus familias se destrozaron, van a ser respaldados en la Asamblea Nacional. Y lo haremos porque necesitan que se les tienda la mano luego de tantos años de persecución. Doctor Aguilar, usted en unos bloques anteriores decía que los expresidentes tienen que estar conscientes de que les van a caer juicios penales porque así es el afán persecutorio en este país, la conflictividad política. Pero hablar de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos como el caso del 30S, ¿es hablar en palabras mayores o es parte de este libreto que por años arrastramos? A ver, vamos por partes, y en eso creo que Farid ha puesto sobre la mesa un hecho importante. El 30S no es de aplaudir, pues, no es de aplaudir a nadie. O sea, no es de aplaudirle a la policía y decir que bien que se hayan levantado en el regimiento Quito y que bien que hayan bajado la máscara del presidente y le hayan puesto gas lacrimógeno, como tampoco es de aplaudir que Correa no haya sabido manejar políticamente el tema y se haya ido a presentar en el regimiento Quito rompiéndose la corbata y decir disparen. Tampoco está bien
que después una serie de sectores políticos hayan querido pescar el río revuelto para poder convulsionar el escenario político que hubo. El 30S avergüenza a todos los ecuatorianos, a todos. Que existieron víctimas propiciatorias para ejemplificar sobre el 30S el ejercicio autoritario del poder de Correa, sin duda. Y de ahí devino todo el manejo politizado de la justicia. Correcto, pero, cuidado. Ni la amnistía puede darse como un paraguas general, porque entonces, Luis Fernando, lo que estarías diciendo es, puede levantarse y sublevarse cualquier cuartel policial, o las Fuerzas Armadas, cuidado. Como tampoco puede dejar de evaluarse y juzgar el papel de fiscales y jueces. Miren, con esto termino. Sí, porque voy a cortar. Cuando cayó el régimen nazi en Alemania, se dieron varios juicios y procesos en Nuremberg. El tercero de ellos fue contra los jueces, contra aquellos que, aplicando las leyes nazis, mandaban a los campos de concentración o a las cárceles a los enemigos del sistema. Y los grandes juristas alemanes que se contaminaron del bacilo del nazismo, lo que decían es: estábamos cumpliendo la ley. Lo mismo les van a decir ahora. ¿Y cuál era la respuesta que se dio en Nuremberg y que ha dado el derecho después de eso? Oye, hay principios que son metanormativos y que ahora, afortunadamente, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se han consagrado en tratados internacionales. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que puede seguir este debate en Instagram Políticamente Correcto S y en Twitter @Política Correcta. Enseguida regresamos con más. La Procuraduría del Estado busca contrarrestar el fallo de un tribunal arbitral radicado en La Haya contra el Estado por el caso Chevron Texaco. Hay miles de millones de dólares en juego, en el que la justicia debe proceder con eficiencia y seriedad. Claudia. La revista Vistazo tiene un análisis completo sobre la cara turbia del juicio del siglo. Dicho tribunal arbitral argumentó que la sentencia dictada en el 2011 por un juez de sucumbíos, ordenando a la petrolera pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares por los daños ambientales que ocasionó Texaco entre 1965 y 1990, fue producto de un fraude procesal. El caso se complica porque esta sentencia fue ratificada por todas las instancias judiciales del Ecuador, incluyendo la Corte Constitucional. En pleno litigio se montó la campaña publicitaria del gobierno de Rafael Correa para denunciar la mano sucia de Chevron, que incluía el pago a importantes personalidades para que visiten las zonas afectadas. Hay cuestionamientos por la forma en la que se financió la ofensiva, que habría costado al Ecuador unos 6,4 millones de dólares, y sus resultados fueron contraproducentes, pues la petrolera adujo que estuvo en indefensión en Ecuador. El procurador del Estado, Íñigo Salvador, sostiene que el fallo arbitral que se dio en La Haya es desequilibrado, pues solo toma en cuenta los argumentos de Chevron. No se descarta plantear una acción de anulación. ¿La justicia ecuatoriana estará en capacidad de hacer frente a este laudo? Carlos. Doctor Aguilar, ¿y estará la justicia ecuatoriana en capacidad de hacerle frente a ese laudo? Es que este laudo está fuera de la justicia ecuatoriana. Pero el procurador tiene que tener una arremetida, pues. De acuerdo. El procurador es el abogado del Estado. El Estado está litigando fuera ante el Tribunal Arbitral de La Haya. Entonces, donde hay que encontrar una solución es frente al Tribunal Arbitral de La Haya. Y ojo, lo que se está discutiendo ahí no es si la Texaco contaminó, si Chevron contaminó, si hubo mano negra en el Correa. No. Ahí se está discutiendo si la justicia ecuatoriana fue independiente, autónoma y transparente. Y eso es lo que el procurador tiene que entender. Que la queja, eso de salir espantado en las ruedas de prensa y chuta, perdimos el juicio de la Chevron, eso está bien para el ciudadano común y corriente. El procurador, que es el abogado del Estado, tiene que revestirse de serenidad y plantearle al presidente de la República y al país una vía de solución. Y usted lo que plantea es una negociación directa con Chevron. Exactamente. Ya no con el tribunal. Mire, al tribunal le queda una siguiente instancia, que es fijar el monto de la indemnización. ¿Sí? Que serán unos 3 años más o menos, ¿no sé? Y la forma de pago. Y solo le hago notar que en este momento, en la caja fiscal, en el Ecuador tenemos 2.400 millones de dólares. En la caja fiscal. Es decir, ya es gravísimo. Entonces, no puede anteponerse la necedad versus un hecho evidente, que es haber perdido el juicio. Que la responsabilidad sea de García o de quien sea, no importa. El Ecuador lo perdió. Y en vez de pensar que el mundo nos odia,
Lo que hay que hacer es promover una actitud del procurador seria, objetiva, profesional, de que se siente... A eso me y resuelve refería el yo en el aparato de justicia. Él, como parte del aparato de justicia, tiene que dar una respuesta estatal frente al que tema. no es parte del aparato de justicia, es el abogado del Estado. Él representa los intereses y los derechos del Estado aquí o fuera. Y aquí no es el problema. Entonces, no es el enfoque correcto. Decir, la justicia ecuatoriana va a tener respuesta. No, la justicia ecuatoriana incluso agotó todas las vías, incluida la vía de la Pero de una justicia forma muy constitucional. cuestionable, ¿no? Porque al seguir apoyando el fallo del juez de Sucumbíos, generó un problema grave al Estado. Tan cuestionable que es lo que nos está costando en La Haya. Pero ahorita tenemos que resolver el problema en La Haya. Bien, doctor Torres, y la excusa de la repetición para las personas que permitieron que esto suceda suena como a consuelo, porque hasta ahora en otros casos no se ha cobrado un centavo. ¿Qué le queda al país en materia de laudos arbitrales? Según el Tribunal de La Haya, la sentencia de Sucumbíos debería estar en el hit parade del embuste judicial. La crítica se dirige a la sentencia de Sucumbíos por la forma como se redactó y cómo se construyó. Y por eso el procurador en cierta forma cuestiona que sean tan maximistas en La Haya por el hecho de que hay un solo foco de aparente corrupción, que sería el del juez, pero el resto de la justicia no. Es gravísimo lo que allá aparece, pero claro, luego esa sentencia fue conocida en casación y luego la Corte Constitucional también la conoció. ¿Cuál es el gran problema? Que el Tribunal de La Haya finalmente lo que dice es que el Ecuador no debe ejecutar la sentencia de Sucumbíos. ¿Puede el Ecuador no ejecutar la sentencia de Sucumbíos teniendo de por medio el laudo? Primera interrogante. La segunda, el tema económico. Todavía no sabemos a cuánto ascenderá la indemnización. Cuando se conozca el valor de la indemnización y se pague, se pueden iniciar los procesos de repetición. ¿Y el Estado ecuatoriano puede tratar de ver de qué manera se amenora la cifra o algo así o no? No, la sentencia viene como viene. Fijada, no hay Luego lo que puede hacer el Ecuador es un plan de pagos. Ya ocurrió con la Occidental. El Ecuador tuvo que desembolsar cerca de $1.000 millones en un año. Si la sentencia en Ecuador fue por 9.000 millones, más o menos usted tiene un cálculo de cómo será. No quiere prevaricar. No quisiera hacerlo, pero será por supuesto un monto significativo para las finanzas públicas. Lo que sí debo aclarar nuevamente es que la repetición solamente opera con la legislación vigente cuando se ha pagado, no antes del pago. Por eso vienen a hacer fuegos pirotécnicos. Los anuncios que se hacen, vamos a la repetición, si no se sabe el monto y tampoco se ha pagado. Farid Simón, este caso de Chevron es otra prueba de que la justicia jugó al populismo y a la manipulación política, con carísimos resultados. La justicia ecuatoriana tiene una historia de dependencia, de control político y de corrupción, que no empezó con Correa, que empezó antes, que Correa usó esa situación para cooptar la justicia. Y Correa, en el caso Texaco, es el mejor ejemplo de lo que puede pasar. Hizo un discurso desde el inicio que permitió la interferencia, o abiertamente había una presión hacia los jueces. Hay que recordar que viene de antes, ¿no es cierto? Este caso no es un caso, de mucho tiempo, es un caso que viene construyéndose muchos años. Y la información que había sobre lo que se llevaba en Lago Agrio y la manera en que se llevaba, daba cuenta de que había un uso, como en otros casos, porque no es el caso Chevron, es la justicia en el Ecuador, la justicia sujeta a presiones. Lo que hizo Correa cuando acusó a los anteriores de que controlaban políticamente y que había que reformar la justicia es dar la razón que la justicia estaba tomada por intereses. Cuando Correa se tomó la justicia y tomó las decisiones que tomó y armó un consejo de la judicatura de transición, el primer consejo, el temporal, después armó un consejo a su imagen y semejanza porque era su consejo, armado a partir de YAL, era su consejo. ¿Qué mensaje estaba dando? La justicia tiene un control político. Cuando además la ingenuidad de los abogados de fuera, que hacían este caso, de dejarse grabar en el famoso documental, que es un documental que fue filmado, me parece a mí, que por Dosinger para pasar a la historia como el gran luchador, pero que en los pedazos tenía toda la participación política y la presión, le hizo flaco favor a las ciudades. Y los más perjudicados son las comunidades. Las comunidades. Bien. Y sabe que otra cosa más. Brevemente. Es grave, solamente, rápidamente. Sí. Las comunidades, pero la sensación general de justicia. Y de derrota. De derrota. Eso me parece que es lo más grave. Mariana Yepes, ¿qué lecciones debemos de sacar frente a este tema? Bueno, yo considero que es realmente una tragedia para el país, porque tiene incidencia en la corrupción de la justicia. Es gravísimo, ¿no? Y también es una tragedia para los habitantes del sector, porque veo
que después de un largo caminar que han tenido, muy difícil que les paguen el Y en materia comercial también, porque ahora lo que están diciendo es que el problema son los tratados bilaterales, que por esas razones tenemos que llegar a este tipo de momentos. Bueno, pero el Ecuador ha aceptado, ¿no? Ha aceptado y es parte de su soberanía, ha aceptado los tratados internacionales y ha aceptado también los tribunales internacionales. En este tema yo quisiera añadir a todo lo que han dicho los otros profesionales, en el sentido de que el procurador tiene algún recurso que plantear. Los laudos arbitrales son objeto de un recurso de anulación y también puede ser una aclaración. Entonces después de eso vendrá la negociación si es que se quiere negociar. Pero ¿negociar con quién? ¿Negociar con quién? ¿Es legítimo? Después de eso, yo creo que sí, porque todo laudo arbitral puede estar sujeto a la acción de nulidad. Lo que me parece va a demorar un poco, ¿no? Porque es un tribunal internacional. Desde luego que el procurador debe contratar un equipo de abogados en el país donde está funcionando este tribunal. Pero la negociación es ¿para qué? Para pagarles a los habitantes del sector que han sufrido los daños, no es, sino para pagar los daños ocasionados a la empresa Chevron. Y eso es lo grave. Eso es lo más grave. Nos vamos a un corte comercial y volvemos en la etapa de conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Luis Fernando Torres, ¿el Ecuador vive una reforma judicial políticamente correcta? La justicia ecuatoriana no puede doblarse ni quebrarse, debe estar completamente legitimada sobre la base del respeto al debido proceso, para que nadie diga que es perseguido político, para que nadie diga que la justicia es usada para condenar a inocentes. Una justicia que respete el debido proceso será el único camino para que se sentencie sobre la base de pruebas y aquellos que deben responder en el país por el mal uso de los fondos públicos, los corruptos, sean sancionados y vayan a la cárcel. Mariana Yepes. La conclusión sería que la justicia tendría que reformarse, pero tiene que reformarse para que exista confianza ciudadana cuando la política no se introduzca en esta, de manera que tiene que estar liberada y sea un órgano del poder, un órgano de gobierno autónomo. Además, el Consejo de la Judicatura debe entender que solamente es un órgano administrativo que no tiene nada que hacer con lo jurisdiccional y que el máximo órgano de la administración de justicia es la Corte Nacional. Y además, yo creo, como conclusión de esto, es que debería reformarse la Constitución y la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial también, en el sentido de que la Fiscalía debe ser un órgano independiente y no un órgano controlado por el Consejo de la Judicatura. Ramiro Aguilar, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es tener jueces independientes, independientes del poder político, pero también independientes del efecto contaminador de la opinión pública, que a veces antepone los intereses políticos a los intereses nacionales. Los intereses nacionales, y se reflejan no solamente en los temas relacionados con Correa, sino en el caso de la Chevron y el Tribunal de la Haya, los intereses nacionales se defienden única y exclusivamente respetando la ley, acopiando pruebas, respetando los fallos judiciales y haciendo que esos fallos sean emitidos por jueces independientes. Farid Simón. Estamos ante una necesidad histórica, otra necesidad histórica. Vivimos en la época de las transiciones, cada cierto tiempo volvemos a refundar el país y me parece que si no lo hacemos de manera correcta esta vez, es decir, si no provocamos un verdadero cambio en el sistema de justicia para asegurar que los jueces sean independientes, que los fiscales actúen desde la posición de objetividad que tienen que hacer en los casos, si no aseguramos que las personas comunes y corrientes tengan acceso adecuado a la justicia y no aseguramos además una cosa fundamental, que el sistema sea capaz de perseguir a los corruptos, sancionar a los abusivos, limitar el poder, vamos a regresar en poco tiempo nuevamente al punto cero. Otra transición, otro cambio. Es el momento de tomar medidas y yo sigo confiando en el doctor Trujillo. Pueden decir cualquier cosa, pero yo creo que el doctor Trujillo es una persona que está llena de buena fe y creo que hay posibilidad de dar ese paso adelante. Y en efecto, en el Ecuador se volvió una urgencia cíclica esta necesidad de reformar la justicia. El cambio que se prometió en 1997, en el 2005 luego de la Pichicorte y con la consulta de Rafael Correa, hace 7 años no atacó el problema de raíz. Ese afán por controlar jueces y tribunales para ganar cada vez más
espacio y poder político. Esperemos que la reforma que comanda el Consejo de Julio César Trujillo llene las expectativas de un país que necesita cerrar todo el daño del pasado, sin odios ni revanchas, pero con firmeza y sin temores. Que tampoco nos defrauden esta vez. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones concluimos este debate. Regresamos con más el próximo domingo, 10:30 por la señal de Coavisa.